palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a orar. Yo quiero que ahí usted cierre sus ojos y levante sus manos al cielo y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias porque sabemos que tú estás acá. Tú estás acá hoy, Señor, en este lugar. Reconocemos tu presencia. La atmósfera está cargada de tu presencia. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, edificándonos a través de este hermoso mensaje. Queremos ser instrumentos tuyos. Queremos ser, Señor, receptores que escuchen lo que tú vas a emitir desde el cielo. Padre, abre nuestros oídos espirituales para que todos, absolutamente todos, podamos escuchar tu voz, y abre nuestros ojos espirituales para ver tus señales, tus prodigios y tus milagros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a la palabra. Yo quiero que usted me acompañe, los que trajeron sus Biblias. Por cierto, viene un lote de bastantes Biblias que vamos a estar regalando en este lugar para los nuevos convertidos también. Pero si no la trajo, busquen el teléfono el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22. Mateo capítulo 14 versículo 22. Cuando ya lo tenga allí, digan fuerte amén. Aquí lo tenemos también en pantalla. Gracias, Señor. Ok. Leemos la palabra del Padre. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Lo quiero volver a repetir: porque el viento era contrario. Le quiero hacer una pregunta: ¿el viento era a favor o el viento era? El viento era contrario. Y dice la palabra, más, verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice el verso 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas para ir a ti. Y dice el verso 29 que Jesús le respondió, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice el verso 31: al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero que le diga al que tiene a su lado, dígale: no dudes. Dígale: si Dios lo hizo ayer, hoy también lo hará. Dígale al que tiene detrás: si Dios lo hizo ayer, hoy también lo hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bríndele un fuerte aplauso, bríndele un fuerte aplauso al Señor. Somos Betel Internacional Miami. Saluda a todas las personas que se están conectando por YouTube Live. Estamos contentos de que puedan estar acá. Les bendecimos y les amamos con todo nuestro corazón. Esta semana ha sido una semana de muchos retos. Ha sido una semana donde pienso que mi fe ha sido probada. Ha sido una semana donde las dificultades han estado por encima de mí. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo soy una de las personas que yo no me acostumbro, o muy pocas veces yo predico en este altar cosas que yo no he pasado, cosas que yo no he vivido.
Creo y estoy firmemente convencido que las mejores prédicas, las prédicas que levantan, las prédicas que transforman, las prédicas que nutren, son aquellas prédicas que salen de tu testimonio y de tus vivencias. Por eso es muy fácil predicar de los testimonios de otros, y todos los domingos yo repito lo mismo, y es eso. Muchas veces pensamos que preparar una prédica literalmente es pasar horas estudiando y esperando y escuchando mensajes de otros, cuando la mejor prédica está dentro de ti, y esa prédica se produjo cuando el Señor te levantó del caos, cuando el Señor te levantó de la crisis, cuando el Señor decidió hacer algo contigo. Desde ese momento salió la mejor prédica de Merenis, de Rafa, de Nilí, de Claudia, de Damaris, de Marilyn, de Valeria, de Larry, de tía Mireya, de Melissa, de todos los que estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y por qué le digo esto? Porque esta semana próxima yo literalmente viajo mañana a Venezuela. Para los que no saben, nosotros somos una iglesia que estamos empezando acá, pero nuestro ministerio tiene 19 años de trayectoria, y somos más de 15 iglesias ahora mismo en Venezuela, en Colombia. Tenemos iglesia en Medellín, Barranquilla, tenemos en Concepción, tenemos iglesia ahora aquí en Miami. Pronto vamos a aperturar en otros lugares. Y en Venezuela, nuestra iglesia principal está allá, o nuestras iglesias principales están allá en la ciudad de Maracaibo. Y esta semana próxima nosotros tenemos literalmente un mega evangelismo en toda la ciudad. ¿Y qué es esto, pastor? No es que vamos a ir a predicar en las calles solamente, sino que vamos a tener un encuentro 2 noches o 2 noches de campaña, donde esperamos más de 12,000 personas por día. Y son 12,000 almas que estaban destinadas a la oscuridad, pero Dios, estamos declarándolo, que el viernes y el sábado los va a encontrar. Y le voy a decir algo, esto ha sido algo demasiado profético, porque literalmente ha sido un sueño. Alguien llegó y me dijo: vamos a hacer un evento en Venezuela, van a ser 2 días de campaña, 2 días de evento, y yo voy a pagar todo. Y hacer un evento en Venezuela literalmente, wow, pone nuestra fe a dar carreras, porque pareciera que en Venezuela, donde todo debería estar más económico, todo está mucho más caro que incluso en este país. Y literalmente hemos pagado una cantidad de dinero ya en todos los trámites. Para que tenga una idea, el evento, el costo del evento aproximado son de $25,000 las 2 noches, sin contar pasajes de aéreos del equipo, nada. Y ya ahorita hemos cancelado cantidad de dinero, hemos trabajado en muchas cosas, va a ser totalmente gratuito. Vamos a hacer el domingo, por cierto, una actividad para todos los niños de la ciudad, y vamos a llevar a las 2 fundaciones más grandes de niños con cáncer a ese lugar, y le vamos a predicar el mensaje, y vamos a creer que esos niños van a levantarse y que esos huesos secos van a cobrar vida. Y todo lo que le estoy diciendo es a lo que se va a enfrentar su pastor esta semana. Voy a estar ahí y tengo ya tiempo trabajando en esto. Entonces, para resumir la historia y pasar de la introducción del mensaje, hemos ya cancelado casi un 40% del evento. Y el día jueves de la semana pasada me llaman de Venezuela y me dicen: todas las visas para el pastor principal que va de invitado, que es un evangelista, uno de los más duros del mundo ahorita, todas las visas para él y para todo su equipo están negadas. Después que ya habíamos hecho todo, y literalmente faltando 3 días para ir a Venezuela, ya con cantidad de miles de dólares gastados por el evento. Y automáticamente, cuando me llega esa noticia, sus visas están negadas, yo recuerdo que levanté mi mirada al cielo. Yo dije: Señor, el mundo puede decir que las visas están negadas, pero tú diste el sí y amén del cielo de que esa actividad se va a dar. Y yo me empecé a levantar por fe. Y llamé al pastor Brian y le dije: pastor, está sucediendo esto, pero eso es lo que dicen ellos. Ahora Dios tiene la última palabra. Y empezamos a orar, puse a todo el equipo a orar, puse a toda la iglesia. Aunado a eso, Satanás ha tratado de golpear nuestra salud, la salud mía, la salud de mi esposa, salud de personas que están trabajando, porque cuando hacemos estos movimientos, el infierno trata de golpear. Y usted, si no lo sabe, porque a lo mejor es nuevo en casa, cuando usted se expone
hacer un trabajo que va literalmente a golpear el infierno y el mundo de las tinieblas, Satanás se levanta también a golpearte a ti. Es una lucha campal. Y recuerdo que hablé con el pastor Brian y estaba literalmente a punto de bañarme. Ya, estaba a punto de bañarme y le dije: pastor Brian, es aquí donde se va a probar nuestra fe. Y le dije: aunque ellos digan que no, como sea, tú vas a ingresar en Venezuela. Y cuando salgo de bañar, mi iglesia, que tuve convicción y tuve certeza de que Dios lo iba a hacer, me entra una llamada y me llega un hombre diciéndome: sus visas están aprobadas. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, pero lo que tardó 2 meses y medio en una negación, en solamente horas el Señor lo aprobó. Por eso yo te estoy predicando de los testimonios y de las vivencias que me tocan vivir a diario. Tenía presión de gente diciéndome: no lo vamos a lograr, la actividad se va a cancelar. Pero es que cuando Dios dice sí, es allí donde se prueba tu fe. Y es allí donde se prueban los valientes que dicen: aunque tenga la negación de la tierra, ya la aprobación del cielo yo la tengo. Yo te vengo a predicar hoy de parte de Dios y te vengo a decir algo. Yo no sé dónde se está probando tu fe, pero si Dios dijo sí, el sí y el amén es válido, y lo que se firmó en el cielo se va a desatar en la tierra sin importar quién se levante. Si Dios te dijo que te iba a sanar, el sí y el amén de Dios se cumple a tu vida. He escuchado cómo millones y millones de médicos han dado por perdida literalmente una vida, pero es allí cuando Dios interviene. Porque pareciera que Dios interviene cuando ya nuestra fe está a punto de menguar. Allí es donde Dios te dice: hey papito, yo te dije que lo iba a cumplir, hoy te levanto. Sé que estabas a punto ya de soltar la barca, sé que estabas a punto ya de soltar tu fe, pero yo te levanto. Y lo que está sucediendo en este pasaje que literalmente acabamos de leer es una de las historias donde es probada la fe de los discípulos. Y para hablar de fe, yo quiero dar una definición de lo que es la fe. No lo tiene que buscar en Google ni en Wikipedia, está en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 verso 1 dice que la fe es pues la certeza. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo quiero volver a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza literalmente significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Cuando usted tiene certeza de que vamos a ganar un partido de fútbol porque el partido va 11 goles versus 1 gol y falta 1 minuto, usted tiene la certeza de que algo va a acontecer y que de un resultado positivo va a estar a su favor. La fe literalmente es lo mismo, es tener una certeza de que aunque yo no lo tengo en mis manos, ya Dios lo envió para mí. Es la certeza cuando usted le llega un paquete de Amazon y dice en Amazon: te va a llegar en 1 día. Usted está convencido y tiene certeza de que lo va a recibir. De igual manera sucede en el mundo espiritual. Cuando Dios le da a usted, se activa algo en usted que se llama fe. Y la fe es la certeza que si Dios lo envió, lo va a cumplir. Esta semana, cuando fue probada mi fe, yo me levanté y tuve certeza, tuve convicción de que Dios lo iba a hacer. Cuando usted llega a ese punto de tener una certeza y una convicción, literalmente todo se tiene que abrir. La puerta cerrada se tiene que abrir. Lo que te estaba atando se tiene que abrir. Lo que te estaba oprimiendo se tiene que romper. ¿Alguien me está entendiendo? Y en este punto Jesús venía a hacer uno de los grandes milagros que conocemos en toda la historia. Me encanta predicar del evangelio de Jesús. Jesús venía de predicarle a multitudes, de sanar enfermos. Pero cuenta la palabra que antes del suceso que acabamos de leer, Jesús está con todos sus discípulos. Y hay una multitud que quiere recibir mensaje, que quiere recibir sanidad de él. Pero pareciera que ya la hora se estaba haciendo tarde. Ya la gente empezó a tener hambre, estaba en un lugar alejado de su ciudad.
Y entonces los discípulos le dicen: Maestro Jesús, Rabino, mira, necesitamos que esta gente ya regrese a su ciudad porque no tienen alimento y necesitan comprar comida. Automáticamente la respuesta de Jesús fue la siguiente: no tenemos que enviar a nadie a casa porque yo los voy a alimentar. Ahora, cuando Jesús da esta certeza de que los iba a alimentar, Jesús solamente contaba con 5 panes y con 2 peces. ¿Con cuántos panes contaba? 5 panes y 2 peces. Dice la palabra que Jesús tomó los 5 panes, los levantó al cielo, los partió, los bendijo y empezó la multiplicación. Ahora, me encanta cómo Jesús habló con certeza y dijo: a toda esta multitud yo la voy a alimentar, porque sé que conforme tengo 5 panes en mis manos, el mismo que me dio estos 5 panes se encargará de multiplicarlo para bendecir a toda la multitud. Y para resumir la historia, Jesús no solamente le dio de comer a más de 5,000 hombres y contar a los niños y a las mujeres, sino que también quedaron canastas de sobra. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Cuando usted tiene fe, no solamente va a llegar lo que usted pide, sino que va a llegar lo que va a sobrar y va a llegar para que usted pueda bendecir a otro. Jesús pidió 5,000 panes, pero resulta que quedaron canastas de más. Cuando usted activa la fe en su vida, la escasez no tiene validez. Cuando usted activa la fe en su vida, lo estrecho, diga conmigo, lo estrecho, no tiene validez. Y entonces cuando Jesús hace este milagro, literalmente todo el mundo contento, todo el mundo happy, todo el mundo comido. Y le dice Jesús entonces a los discípulos: están viendo lo que acaba de suceder, ¿verdad? Sí, ok, yo quiero que ahora vamos a cruzar al otro lado de este mar. Pero mientras yo despido a la multitud, yo quiero que ustedes vayan. Diga conmigo, vayan y crucen al otro lado. Yo después lo voy a alcanzar. Ahora, lo que me impresiona es que había una sola barca y como que Jesús con certeza le dice: váyanse que yo después los alcanzo. Dice la palabra en el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Jesús, lo primero que notamos es que hizo que los discípulos subieran a una barca y que afrontaran una de las tormentas más difíciles. Pero la verdad del asunto es que no fue el diablo que los sumergió a esa tormenta, fue Jesús. Muchas veces nosotros en las situaciones que pasamos día a día vivimos echándole la culpa al infierno. Ciertamente el infierno se levanta muchas veces en contra de ti, pero hay tormentas y situaciones que Dios permite que lleguen a tu vida con un propósito. Porque diríamos, si Jesús, que lo sabía todo, era humano pero al mismo tiempo era divino, si él sabía que los discípulos iban a estar solos, ya no iba a estar Jesús en la barca. Si él sabía que los discípulos iban a estar solos, ¿por qué entonces los manda a cruzar al otro lado? Y esa es una de las preguntas que me hago yo. El primer punto es que Jesús les da la orden, porque no les dice pueden, quizás vayan. Jesús le dice les ordeno que crucen al otro lado. Primer punto, Jesús les ordena, no el diablo. El segundo punto es que los discípulos habían recibido un mandato y era crucen al otro lado. Y el tercer punto que leemos en este mensaje es que el viento contrario se desató en ellos cuando decidieron seguir la voz de Dios. Aquí quiero abrir un paréntesis, porque eso también es hablar de fe. Entre más usted busque a Dios, entre más usted se conecte a Dios, entre más usted intimide con Dios, más se van a levantar los vientos contrarios. Cuando usted decide seguir la voz de Dios,
tiene que estar preparado para que se le levante el infierno y para que se levanten las tormentas también, para que se le levanten los vientos contrarios, porque es así que funciona. Muchas personas pensamos que estando más cerca de Dios evitamos malas tormentas, pero no es así. Entre más tú llegas a la iglesia, entre más tú te comprometes con el Señor, entre más tú tienes una relación y un estilo de vida con Dios, más se levantarán los vientos contrarios. Los discípulos siguieron la voz de Dios y en medio del mar se le levantaron los vientos contrarios. Ahora, es muy importante aquí dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es seguir la voz de Dios. Hay muchos de nosotros que podemos escuchar, pero no seguimos. Y la intención de Dios cuando nos habla no es solamente que recibamos el mensaje, sino que sigamos esa voz. Los discípulos no solamente escucharon la voz que dio Jesús, sino que siguieron la orden que Jesús dio. Hoy me ha preocupado demasiado cantidad de personas que viven escuchando diariamente cuando el Señor les dice: no te vayas para allá porque te vas a estrellar, y más rápido se van. O te le dice Dios: mira, no hagas esto porque vas a fracasar, y más rápido lo hacen. Iglesia, es necesario que en este tiempo todos tus movimientos, todas tus cosas, tus proyectos, tus negocios sean direccionados por Dios y que tú sigas la voz de Dios. Yo te garantizo algo: si tú sigues la voz de Dios, nunca vas a fracasar. Se te van a levantar los vientos contrarios, pero de que vas a llegar al otro lado, vas a llegar al otro lado. Si tú sigues la voz de Dios, nunca vas a fracasar. Yo quiero que usted repita conmigo: a partir de hoy empiezo a escuchar, a seguir la voz de Dios. Vemos que en medio del mar se desatan los vientos contrarios. Ahora, entendiendo un poco, los vientos contrarios vinieron a dos cosas. Lo primero es que vinieron a confirmarle a los discípulos que Dios estaba en el asunto. Cuando se te levantan los vientos contrarios en tu vida, te vienen a confirmar algo, y es que Dios está en el asunto. Y yo sé que muchas veces tú has venido a esta iglesia y se te ha levantado gente de tu familia, no sé si a esta o a otra, y te han dicho: ¿tú qué haces allá? ¿Tú qué haces escuchando palabra de Dios? Eso no hay solución. Si se te está levantando la gente, déjame decirte que vas por el camino correcto. Si hay un proyecto que el Señor te entregó y se te está levantando la gente, déjame decirte, vas por el camino correcto y estás a punto de ver la victoria. Los vientos contrarios confirman de que Dios está en el asunto. Le voy a decir algo: la mayor cantidad de veces que yo he confirmado que Dios me está respaldando es cuando se me levanta la gente. Para nosotros aperturar esta iglesia, se levantó la gente. Y ese es el indicio, y eso es lo que te da literalmente la confirmación de que Dios está en medio del asunto. Para hacer el evento en Venezuela se levantaron los vientos contrarios. Entonces, lo primero que hacen los vientos contrarios es confirmarte que Dios está en el asunto. Y lo segundo es que forma tu carácter. Yo quiero que le digas al que tiene a tu lado: los vientos contrarios forman tu carácter. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Es que Dios necesita formar tu carácter, y lo forma no es con la comodidad, no es con el confort, es con los vientos contrarios. Ahora, me llama la atención que lo que necesitan los aviones para despegar son los vientos contrarios. Muchas veces has estado anclado a eso que no te permite avanzar porque a lo mejor no han llegado los vientos contrarios. Pero cuando llegan los vientos contrarios te van a dar un mensaje, y es que estás a punto de despegar y estás a punto de cruzar al otro lado. Te voy a decir algo: los discípulos estaban angustiados, y si es verdad, estaban angustiados en medio de la nada. Empezó a soplar fuerte la embarcación, un lado izquierdo, el lado derecho. Empezaron a moverse, empezó la locura, empezó la crisis. Pero he aprendido algo: el viento puede soplar fuerte, pero quien te puso en ese lugar es el mismo que se va a encargar de llevarte al final.
Lo voy a repetir, el viento puede soplar con todo, pero si Dios te puso allí es porque te va a llevar a la nueva dimensión. Y sabes que lo importante, lo importante no es que te agarren los vientos contrarios, lo importante es que te agarren los vientos contrarios, pero que tú estés con una palabra de parte de Dios. Porque si te agarran los vientos contrarios sin una palabra de Dios, vas a morir. Porque quiere decir que te agarraron los vientos contrarios, pero Dios no te mandó a ese lugar. Si los discípulos por su capricho hubiesen ido a la medio de la nada, simplemente por capricho y no por seguir la voz de Dios, hoy no estuviésemos contando este mensaje, o este mensaje no sería igual. Pero cuando tú caminas con una palabra, cuando tú caminas con una dirección de parte de Dios, que el viento sople como sea, que la crisis venga como sea, que el proceso venga como sea, Dios me va a llevar al otro lugar y Dios me va a dar la victoria. Lo único que necesitas es una palabra. Los discípulos, tía Mireya, trataban de avanzar, trataban de ir más adelante, pero el viento era contrario. Seguían remando, pero el viento era contrario. Ellos trataban y trataban, pero el viento era contrario. Pero cada vez que intentaban soltar el remo, se acordaban de que Jesús les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Algo que me llama la atención en medio de esto es que cuando Jesús le dice vayan al otro lado, dice la palabra que él se subió a un monte después que despidió a la multitud y se puso a orar. ¿Se puso a qué cosa? ¿Oró en una superficie terrenal o oró en el monte? Escuché en estos días a un comentarista judío, que hablaba al respecto. Y él decía algo. Yo tuve la oportunidad de estar en el monte donde Jesús oró cuando los discípulos estaban en la embarcación en medio de la nada y que literalmente después de eso Jesús caminó sobre el agua. Yo estuve en ese monte, contaba el hombre. Testimonio. Y algo que me llama la atención de ese monte es que cuando tú estás allí, tú tienes la panorámica completa del mar. Es decir, que cuando Jesús estaba en la punta del monte, él tenía la panorámica de la embarcación donde estaban los discípulos. ¿Sabes qué te quiero decir con esto, hermosa iglesia? Puede ser que en medio de la tormenta y los vientos contrarios tú no veas a Dios, pero Dios y Dios sí te está viendo a ti. Dios sí está contigo. Dios no te ha dejado y su mirada ha estado contigo siempre. Los discípulos no veían a Jesús, pero Jesús desde el monte orando sí los estaba viendo. Y sabes que Dios te va a llevar muchas veces al límite, pero en ese límite Dios siempre ha estado. A lo mejor Dios se ha escondido y tú no lo ves, pero la voz de Dios la sigues escuchando. Puedes ir al otro lado, pero Dios sigue estando allí. A lo mejor te puedes ir a la otra frontera, pero Dios sigue estando allí. Puede estar escondido, pero para ti, pero siempre, siempre, siempre Él te va a estar vigilando. Y cuando yo entendí esto, entendí de que literalmente no hay una vez donde Dios me abandone. La gente te puede dejar, la gente se puede ir, puedes estar atravesando el proceso solo o sola, pero desde lejos Dios siempre ha estado ahí. Y te ha estado viendo y te dice, ay, ya está a punto de ahogarse, ya está a punto de hundirse, ahí yo voy a rescatarlo. Ya está a punto de hundirse, ahí yo voy a rescatarlo, yo lo voy a levantar. Nunca ha quitado la mirada de ti. Hoy vengo a predicarle a una iglesia y vengo a decirle, no sé en qué parte del monte te encuentres, no sé en qué parte del mar tú puedas estar, no sé si los vientos han soplado fuerte, pero Dios te sigue viendo. Qué hermoso eso. Qué hermoso es saber que en tu noche más oscura está Dios detrás de ti. Ay. ¿Sabes qué es lindo? Que a partir de mañana entres a los vientos contrarios, pero que no se te olvide esta palabra: Dios sigue estando allí. Y entonces los discípulos rápidamente van y de repente dice la palabra que
en la cuarta vigilia, cuando Jesús estaba orando, la cuarta vigilia es la última vigilia. Se conoce como la vigilia de entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Mientras Jesús estaba orando en la cuarta vigilia, dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Jesús estaba en una moto de agua o estaba andando sobre el mar? Jesús estaba andando sobre el mar. Y dice el verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La cuarta vigilia significaba algo, porque la cuarta vigilia es la última vigilia antes de que salga el sol. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? La cuarta vigilia representaba el final, literalmente, de la crisis, el final de la tempestad, el final de la tormenta, el final del torrente. Y en la cuarta vigilia es donde a Jesús le dio el placer de levantarse del monte e ir con los discípulos. Es decir, que si entendemos esto un poco más, Jesús los deja más o menos como a las 9, 10 de la noche, y ellos pasaron horas en angustia en medio de la tormenta. Pero en la cuarta vigilia Jesús empieza a caminar en el mar. ¿Sabes qué? Hay gente que va a estar contigo hasta la primera vigilia. Hay gente que va a estar contigo hasta la segunda vigilia. Hay gente que a lo mejor no va a estar en ninguna vigilia. Hay gente que te va a abandonar desde el principio de tu proceso. Hay gente que no va a estar contigo nunca. Pero en la hora más oscura, como lo decía la canción que estábamos ministrando, es donde saldrá el sol de Dios para tu vida. En la cuarta vigilia fue donde literalmente Jesús empezó a caminar y dijo: ay, mi hijo, pensaban que se iban a morir, pero yo estoy con ustedes. Hoy yo quiero que levantes tu mano al cielo y yo declaro sobre tu vida ahora que Dios está contigo en cada una de tus batallas más difíciles. Dios está contigo en cada proceso difícil. Dios está contigo aun cuando todos te han abandonado. Aunque padre y madre te dejaran, por fe Dios te levanta y Dios te recoge. Siento a Dios aquí. A todas las personas que están conectadas, Dios siempre estará con ustedes en todo tiempo. Hoy vengo a predicarte, iglesia, y el mensaje de hoy se titula: no dudes. Porque lo primero que hace el infierno es llevarte a la duda. Pero si tú logras pasar la cuarta vigilia sin dudar, venciste. Uno de los problemas más grandes que tenemos en este país es la duda. Dios no está. Dios no me va a proveer. Dios no me va a bendecir. Dios no me va a sanar. Dios no me va a rescatar. Dios no va a rescatar a mi familia. Es la duda. Hoy estaba, ayer hablando con el pastor Ryan, que va a estar en Venezuela. Él me decía: yo estoy ahorita acostumbrado a predicar no solamente lo que yo siento, sino lo que estoy viendo en el mundo espiritual alrededor del mundo. Lamentablemente en este tiempo hay una generación, la generación Z, la generación de relevo, que literalmente todos dudan de la existencia de Dios. Ay, ay, ay. ¿Tú sabías que a lo mejor tus hijos dudan de que Dios existe? Si no lo sabía, yo te lo digo hoy. La plataforma y el mundo entero ha hecho que esta generación no crea en el Dios de lo imposible y no crea en el autor de la fe. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo vengo a decir. Hoy estaba metido en mis redes sociales. Literalmente terminé una transmisión de una iglesia
Betel Internacional allá en Venezuela, terminó la transmisión, y cuando aperturó la otra transmisión, literal, casi mujeres, cuando le digo mujeres, semidesnudas, transmitiendo un live por Instagram. Y miles de personas conectadas. Mientras tú y yo estamos aquí predicando y pensamos que esto es un juego de ficción, afuera la juventud se está muriendo. Por eso la palabra dice que son pocos los que van a entrar al reino de los cielos. Yo no sé si el deseo tuyo es que tu hijo y tu hija entren en la eternidad de Dios, pero el mío sí lo es. Y yo vengo a recargarte hoy de fe para que tú mañana levantes a tu hijo y le digas: papi, hey mami, es por fe que Dios está contigo y es por fe que Dios te va a levantar aún en tu juventud. Yo soy el primer luchador en mi casa que empiezo a luchar por mi familia, empiezo a luchar por mi hermana, empiezo a luchar por sus amistades, empiezo a luchar y empiezo a levantarme a ganar a toda esa juventud. Y tú tienes que apoyarme, tú tienes que levantarte en tu casa también a predicarle de que Dios existe y que la fe es real, que el Dios que levanta existe, que el Dios de la familia existe, que el Dios del diseño existe, que el Dios del hombre y la mujer existe, que el Dios que no le gusta la pornografía existe. Por eso es muy importante predicar de esto en estos tiempos y usar ejemplos como los discípulos para que hoy se nos abran los ojos y entendamos que no es un mensaje simplemente de fe. Tú tienes que ser hoy un receptor para luego tú emitir a otros también. Y yo me niego a que esta iglesia sea una iglesia donde todos vengan a recibir y salgan igual. No, esta tiene que ser una iglesia que dé el ejemplo. Que todo lo que se predique usted lo ponga en práctica. Esto es serio, gente. Aquí no estamos hablando cualquier cosa ni cualquier bobería, porque ¿para qué pararme 45 minutos a hablar cualquier cosa? La gente se está perdiendo afuera y necesitamos predicar de la fe. Es la fe que te va a llevar a imponer las manos y tú vas a levantar a los enfermos. Porque con cuentos tú no le vas a venir a predicar a la gente, le vas a predicar con tu testimonio y le vas a predicar con milagros. Te levantas de la enfermedad porque Dios pagó por ti. Es con los milagros que vas a predicar el mensaje. Y cuando Jesús está caminando en el agua, imagínense a toda la juventud de este tiempo y a toda esta generación en esa barca. Y Jesús empieza a caminar en el agua. Yo quiero preguntarle hoy a la iglesia: ¿por qué Jesús podía caminar en el agua? A ver, ¿por qué Jesús podía caminar en el agua? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué piensa usted que Jesús podía caminar en el agua? ¿Porque era humano o porque era divino? Porque era divino. Él podía romper la ley de la gravedad. Él era el alfa, es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Para Él no hay tiempo, para Él no hay dimensión, para Él no existe la gravedad. Y cuando Jesús está caminando en la barca, en el agua, perdón, cuando Jesús está caminando en el agua, todos los discípulos y toda la generación de este tiempo dijeron: ¿qué es eso? Un fantasma. Porque el Jesús que yo le sirvo no creo que sea que camine en el agua. Y cuando empiezan a tener miedo, Jesús aparece y le dice: no temáis, porque yo soy. Wow. Hoy voy y viajo a tu tormenta y Dios te dice: no temáis, porque yo soy. No temáis, porque yo estoy. Y en ese momento, cuando Jesús dice: yo soy, no temáis, Pedro es uno de los tipos, o fue uno de los tipos
Dios mío, no sé cómo llamarlo, más atrevido que existió literalmente desde el Génesis. Ha sido el hombre más terco, atrevido, no sé. Y Pedro le dice: maestro, si tú eres, pídeme que yo camine también sobre el agua. Qué bárbaro. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Ven. Usted puede analizar literalmente la forma tan sencilla en la que Jesús habla. No le dijo: cuidado que te ahogas, tienes que poner un pie primero y luego pon el otro. Le dijo: ven. Y Pedro, por tener fe, agarró, salió, y dice la palabra que empezó a caminar en el agua. Hay veces que Dios te va a hablar y no te va a dar la lección primero y luego te va a poner a prueba. No, te va a poner a prueba primero y luego te va a dar la lección. Te va a poner primero a probar tu fe y luego te va a decir: procesé tu fe y probé tu fe por esto, por esto, por esto. Cuando Pedro le dice a Jesús: maestro, si eres tú, pídeme que yo vaya, Jesús le dijo: ven, y lo puso a prueba. Y cuando Pedro empezó a caminar en el agua por un tiempo, porque si no reconocieron a Jesús, quería decir que Jesús estaba a la distancia. Y cuando Pedro empieza a caminar por el agua, parecía que decía: oh, wow, estoy caminando como Jesús en el agua. Sí, es cierto que ese era el maestro. Pero cuando Pedro se desenfocó y empezó a ver las tormentas y empezó a ver el mal tiempo y empezó a ver los rayos, comenzó a hundirse. Es impresionante esto, porque muchas veces tu fe va a ser probada, pero no es que tú apruebes tu fe, es que persistas en la fe. Porque Pedro tuvo fe para caminar, pero cuando se va hundiendo, lo primero que Jesús le dice es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué cosa le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? Yo me sentí, wow. Yo dije: es impresionante cómo Jesús le va a decir hombre de poca fe si él hizo y él caminó en el agua. Y yo le decía ayer al Señor: Señor, pero ¿cómo le dijeron a Pedro hombre de poca fe si él hizo lo que tú le pediste y caminó en el agua? Y el Señor respondió y me dijo: el asunto no es que camines, el asunto es cuánto caminas en el agua. La fe no se prueba en el momento, se prueba en el proceso completo. Cuando nosotros vamos a iniciar algo, siempre estamos cargados de fe. El asunto no es cómo entramos, sino cómo nos desarrollamos. Si tú te empiezas a desarrollar y a enfocar en lo que Dios quiere que te enfoques, pueden venir las tormentas, pueden venir los golpes, pueden venir los torrentes, pero tú vas a seguir caminando en el agua, vas a seguir caminando en el agua. Hoy yo vengo a declarar que vas a empezar a caminar por encima de tus circunstancias, no por debajo. Vas a empezar a caminar por encima. Yo no sé si tú te quieres recargar de fe como yo hoy, pero hoy le hablo a mis situaciones y digo: yo camino por encima de mi familia, camino por encima de la enfermedad, camino por encima del proceso, camino por encima de lo que quiera venir dañarme mi vida. Es tiempo de que entendamos que tenemos que caminar por encima del proceso, no por debajo. Los procesos vinieron a formarte, no a matarte ni a hundirte. Y con todo y eso, que empieza a caminar por encima del agua, empieza a hundirse, y la gracia de Dios es tan grande que le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo siguiente que hace es que le extiende su mano y lo saca del agua.
¿Sabes qué? Cuando tú tienes fe, no solamente te acompaña la fe, sino que te acompaña también la gracia de parte de Dios. Cuando tú tienes fe, también vas a tener una mano que si te caes te va a sacar de la profundidad del mar, que si te hundes te va a sacar de la profundidad del mar. Yo sé que muchas veces te has hundido, pero vas a necesitar tocar fondo. Desde allí tú vas a alcanzar el impulso y de allí Dios te va a sacar. Ahora, si Jesús sabía, ya con esto me despido, que en el mar se iba a desatar la tormenta, ¿por qué Jesús manda a los discípulos al mar? Jesús lo sabía todo. Y la segunda pregunta que me hago hoy es: si Jesús sabía que Pedro lo iba a negar en los próximos días, ¿por qué lo saca del agua también? Ese Pedro que fue rescatado por Jesús mientras estaba hundiendo fue el mismo que lo negó 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Esto es gracia. Wow. Esto es gracia. Que aunque le fallamos a Dios y aunque le vamos a fallar mañana, su gracia nos levanta. Su gracia nos levanta. Hoy yo no quiero que te sientas menospreciado. La gracia de Dios te levanta y su misericordia son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo quiero que tú digas a tu debilidad: sus misericordias son nuevas cada. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que vengan el equipo de oración y alabanza.